Bueno, quiero que hagamos una oración especial antes de empezar. Ah, Ustedes no sé si vieron las noticias o han escuchado las noticias, pero esta semana particularmente ha sucedido muchas cosas aquí en el área de Nashville, de Franklin, en Middle Tennessee, con inmigración. Y muchos de ustedes han visto las noticias, pero había mucha actividad con ICE y muchas familias están resguardadas, están asustadas, están escondidos, porque lamentablemente la realidad de nuestra comunidad es que mucha de nuestra comunidad pues no está con un estatus de acuerdo a la ley, ¿no? Y pues cuando suceden cosas como esta, pues muchos se quedan en casa, muchos pues tienen temor y todo eso. Entonces yo pues recibí cantidad de meses de mensajes de personas que me decían, pastor, no sé si vamos a la iglesia este domingo, porque no vamos a quedar en casa. Entonces, pues yo sé que muchas personas hoy están en casa, hoy están quizás esperando que las cosas se calmen, que las aguas se calmen. Entonces, ¿qué le parece si hacemos una oración por la situación migratoria de Estados Unidos? Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor haga una obra, ¿no? Que abra un alivio migratorio, que algo que interceda y que algo suceda para que nuestra gente de alguna manera tenga esperanza de tener un estatus o una oportunidad, ¿no? De poder estar legal en este país. Yo sé que es una situación muy tensa, muy difícil y para nosotros es también muy, muy complicada, ¿no? Porque todas nuestras iglesias hispanas en general están pues llenas de todos nuestros hermanos que no tienen documentos. Y tengo muchos pastores en la ciudad que me han escrito y me dijeron, ¿cómo está la asistencia en tu iglesia? Aquí me dijeron, yo no tengo ni 20% ni 15% de los hermanos asistiendo porque están llenos de temor. Entonces, pues es algo que está pasando en todo Middle Tennessee. Así que vamos a orar, ¿sí? ¿Le parece? Señor, tú eres Dios que conoces todas las cosas y los misterios te pertenecen a ti. Quizás hoy nosotros no tenemos ninguna puerta abierta, ninguna luz en el camino que podamos decir, Señor, esto es lo que va a suceder. Pero oramos por nuestra gente, Señor, oramos por nuestras familias, las familias de nuestra iglesia, los hermanos que hoy en día están en sus casas asustados, llenos de temor, que están con incertidumbre, que no quieren, no pueden ir ni a trabajar ni a comprar comida, Señor, porque lamentablemente se sienten inseguros por la actividad migratoria y de ICE que está sucediendo en la ciudad. Señor, solo te pido que tú protejas a nuestra familia, que tú los guardes. Son buenas personas, Señor. Son personas que están trabajando, que están dando lo mejor de sí. Y te pido que abras camino para un alivio migratorio, Señor. De alguna manera, solo tú puedes hacer eso. Solo tú puedes hacer. Tú puedes mover las leyes, puedes mover los gobernantes, tú puedes mover los corazones de los gobernantes. Te pedimos de que tú obres, Señor, y que tú abras el camino. Y pedimos que puedas traer, Señor, consuelo, paz y seguridad a las familias que hoy están de alguna manera afectadas, Señor. Especialmente a las familias de nuestra iglesia, que hoy están, Señor, quizás en sus casas resguardados. Te pido que tu palabra, tu bendición esté con ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, si está muy lejos, ¿por qué no se acerca un poquito para acá? Ya que no me deje aquí tan solo, aquí enfrente. Véngase para acá. Y vamos a lo que estamos acá, vamos entonces a aprovechar de que estamos acá. Y no sé si Rey lo dijo porque salió un momentico a saludar a alguien afuera, pero ¿será que alguien nos está visitando hoy por primera vez? Creo que tenemos una visita por allá. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo es tu nombre? Francisco. ¿De dónde eres, Francisco? De Venezuela. Qué bien, qué bien. Bueno, no sé si me escuchas mi acento un poquito, ¿eh? Naguará. Yo soy de los llanos, Barquisimeto, Carigua, esa parte de allá. Así que bienvenido, sí, bienvenido. Em, y nosotros, ¿cómo le decimos a nuestras visitas que nos vienen visitando? A la cuenta de tres, vamos a alegrarlo. 1, 2 y 3. Muy bienvenidos a Southview Español. Dios te bendiga, Francisco. Bueno, hoy tengo un mensaje
preparado, que yo sé de que va a ser de gran bendición para todos. Y es mi oración que el Señor nos hable, que el Señor nos ministre y que el Señor pues nos saque hoy retados, ¿no? Hoy no tenemos traducción en vivo porque nuestro hermano Roberto lamentablemente no está con nosotros, así que los que no hablan español, entonces les voy a retar. I'm going to challenge you, for those who don't speak Spanish, to practice your Spanish today. We don't have live translation today, so let's practice. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Y yo estaba orando y estaba hablando con Pastor Mark y estábamos hablando acerca de que no necesitamos predicar un mensaje del Día de las Madres. Porque a veces uno cuando es Día de las Madres quiere predicar un mensaje del Día de las Madres. Pero ¿cuántas veces nosotros no hemos venido a la iglesia un Día de las Madres y muchas veces escuchamos ese típico mensaje, ¿no? De que tú eres una madre excelente, que el Señor te va a bendecir, que el Señor está contigo, que te agradecemos, que tu sacrificio, que todo. Pero hoy vamos a tener un mensaje un poco más global, más para la iglesia, para la familia en general. Y yo creo que es importante que lo hagamos, pero no quiero entrar antes sin decir yo de mi parte, Happy Mother's Day, feliz Día de las Madres a todas las madres, habidas y por haber. Amén. Bravo. Madres, no, esos merecen más que un aplauso, más que un aplauso. Yo le escribí una canción a mi mamá hace muchos años y lo hice como una tradición, que cada Día de las Madres yo la llamo tempranito o le envío un audio de voz y le canto la canción. Y ella todos los años está esperando su canción, aunque se la puedo cantar en cualquier día, pero yo decidí hacer esa tradición entre ella y yo. Y entonces esta mañana, pues mientras yo venía a la iglesia temprano, agarré mi teléfono y mi audio y le canté la canción. Y tú sabes que en la mañana tu voz no está clarita, no está todavía como que allí, ¿no? Y te salen tus gallitos, digo. Entonces, en ese momento se la canté y le dije, mami, como me salga. Y le canté la canción y lógicamente mi voz estaba un poquito ronca. Pero igual ella la recibe. Sí, ella la recibe y dice, mi amor, fue lo mejor que me ha pasado. Y yo, ay. Pero fue bonito, es bonito tener esa experiencia con mamá. Yo no sé cuál es la tradición suya que tiene con su mamá, pero yo con la mía, esa es la que en los Días de las Madres le canto una canción que le escribí hace como 12, 13 años atrás, creo que. Entonces, fue bonito. Pero yo creo que cuando nosotros hablamos del contexto familiar, es algo que yo creo que en lo que me quiero enfocar hoy es en la familia. Porque la familia es el núcleo de toda sociedad y la familia está bajo ataque hoy. La familia está bajo ataque coordinado, intencional. Es un ataque persistente cuyo único propósito es frustrar los planes de Dios para la familia. La familia es la base de toda sociedad, es la expresión viva de la iglesia, es el diseño perfecto de Dios donde nosotros crecemos, maduramos, descubrimos nuestra identidad, aprendemos a ser buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, buenos ciudadanos. Es en el entorno familiar donde incluso nosotros somos corregidos, somos confrontados, somos disciplinados. ¿Cuánto le gusta esa palabra, disciplina? Somos preparados para edificar nuestras propias familias algún día. ¿Cuánto les gusta la palabra chancleta? ¿Cómo le llaman la chancleta en otros países? Honduras, ¿cómo le llaman, Lenia? Chancleta, ¿verdad? Cholas, no, chancleta. Mi mamá tenía una que ella tenía una puntería increíble. Cuando nosotros nos portamos mal y no estábamos cerca de ella para jalarnos las greñas o las orejas, ella agarraba y lanzaba esa chancleta. Yo no tenía que cubrir si ¡pah! Le daba uno en la cabeza. Pero esa chancleta nos formó. A mí me dio dirección. Y hoy yo le doy gracias a Dios por la chancleta de mi mamá, porque me hizo un hombre. Me corrigió y me educó. Entonces, yo creo que es necesario entender que es en el seno familiar donde nosotros aprendemos a ser buenas personas, pero también es en el seno familiar donde nosotros aprendemos a ser malas personas.
Lo que sucede dentro de la familia moldea profundamente nuestras decisiones, nuestras convicciones, nuestra fe, nuestra identidad. Y yo creo que muchos de los problemas sociales que hoy vemos en el mundo tienen su raíz en el seno familiar. La familia está siendo atacada, los matrimonios están siendo atacados las relaciones entre los hijos, la feminidad, creo que es feminidad, está siendo atacada. La masculinidad está siendo atacada. Oren por mí porque mi lengua se me está pegando ya. Pero está siendo atacada. La identidad de nuestros jóvenes está siendo atacada. Están siendo atacados. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene una misión, y esa misión es interrumpir todo tipo de conexión significativa dentro del hogar hasta que la familia se vuelva disfuncional. Y no hay nada más triste, hermano, que una familia disfuncional. Una familia llena de ofensas, de falta de perdón, raíces de amargura, engaño, orgullo, división, egoísmo. Es una familia que es disfuncional. En otras palabras, no puede funcionar. Vivimos en una sociedad sin padres. El concepto paterno o el concepto del padre ausente es tan común hoy en día. Los padres o no están, o están físicamente, pero no están presentes emocionalmente. Hoy tenemos algo que los psicólogos llaman la herida paterna o la herida materna, que es simplemente refiriéndose a lo que causa la ausencia de un padre en la vida de un ser humano. Las cárceles de hoy en día están llenas de personas que confiesan no haber tenido un padre en sus vidas. La mayoría de personas que caen en drogas, que caen en diferentes flagelos de la sociedad, confiesan no haber tenido una voz de padre que les guiara, que les disciplinara, que les ayudara y que les trajera protección a sus vidas. Vemos, por ejemplo, a las chicas de hoy corriendo tras los hombres, pero en realidad ellos están buscando a su papá. Están buscando su aprobación, su atención, su protección, su afirmación. Pero papá hace mucho que se fue. Física o emocionalmente ha estado ausente. Vemos a jóvenes varones descubriendo su hombría por sí mismos, cayendo en diferentes trampas, siendo engañados por las tentaciones de la sociedad de hoy. Necesitan desesperadamente la presencia de una figura paterna en sus vidas que los mire a los ojos, así como estamos tú y yo acá, y les diga: yo sé por lo que está pasando, pero no te rindas, no caigas en eso. Ella no es para ti, eso no es para ti, es por aquí, hijo, no por allá. Necesitamos padres que guíen a sus hijos. ¿Por qué? Porque los hijos de esta generación se están perdiendo bajo los placeres de esta generación. Necesitamos padres que hablen a las nuevas generaciones, que aparten sus ambiciones egoístas, sus planes personales y le den tiempo a sus familias. Por todo esto me parece que es urgente. Yo creo que es necesario que tengamos una conversación acerca de la familia. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos nosotros, pues ¿quién lo hará? Entonces, ¿cuál es el corazón de Dios para la familia? Es una buena pregunta que usted y yo debemos hacernos hoy. ¿Cuál es el corazón de Dios para la familia? Y yo creo con todo mi ser que la familia es la casa que Dios está construyendo, y es ese el tema de mi mensaje hoy. La casa que Dios está renovando o que está construyendo. Yo quiero que se ponga de pie conmigo y vamos a leer Nehemías 4, versículos 7 al 14. Nehemías 4, versículos 7 al 14. Y dice de la siguiente manera: pero cuando Sanballat, Tobías y los árabes, y los amonitas y los de Asdod se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla de Jerusalén y que ya se estaban cerrando las brechas, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir a atacar a Jerusalén y causar disturbios en ella.
Pero oramos a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Siguiente. Y es que el pueblo de Judá decía: desfallecen las fuerzas de los cargadores y los escombros son muchos. No vamos a poder construir esta muralla. Y nuestros enemigos maquinaban: sin que se den cuenta, vamos a caer en medio de ellos y los mataremos. Así haremos que se detenga la construcción. Pero algunos judíos que vivían cerca de ellos vinieron y nos advirtieron una y otra vez: nos van a atacar por todos lados. Así que puse a la gente por familias, diga conmigo familias, armadas con espadas, lanzas y arcos, detrás de las murallas, en los lugares más bajos y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles, a los gobernantes y al resto del pueblo, y quiero que lea esto conmigo, a la cuenta de 3 vamos a leerlo juntos, 1, 2, 3. No les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas y por sus esposas y sus hogares. Aleluya. Señor, te doy gracias por tu palabra y te pido que hoy, Señor, nos hables y nos des una palabra que transforme y rete nuestra perspectiva, nuestro corazón y nuestra vida hoy. Hoy, Señor, me hago a un lado y te permito que hables y nos enseñes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Este pasaje nos muestra una realidad muy interesante. El pueblo de Israel estaba construyendo los muros de Jerusalén. Y como aprendimos nosotros hace semanas atrás, estos muros no representaban solamente una protección física, sino que también representaban una condición espiritual del pueblo de Israel. Los muros eran como una representación de la identidad de ellos, de su moral, de su seguridad. Y este texto nos revela 3 cosas. En primer lugar, los enemigos querían detener la obra, porque eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere detener la obra que Dios está haciendo en tu vida. Pero en segundo lugar, el pueblo tuvo que entender que ellos no podían dejar de construir. Es decir, ellos no estaban negando la presencia de los enemigos, pero no podían quedarse enfocados solamente en los enemigos y parar la obra de construcción. En pocas palabras, ellos tuvieron que aprender a agarrar un martillo y trabajar y tener una espada con la otra mano y defenderse. Porque en la vida muchas veces tú vas a recibir golpes de la vida, pero tú no puedes dejar de seguir construyendo tu familia, de seguir construyendo tu casa, en el temor de Dios, levantando a tus hijos. Entonces muchas veces vas a tener que ser dinámico y en un lado tener que seguir construyendo a tu familia y en otro lado batallar con los enemigos que vienen en contra de tu familia, en contra tuya, por la gracia y con la gracia del Señor Jesucristo. La motivación detrás de la reconstrucción de estas murallas que vimos acá no era por tener murallas fuertes y ser una ciudad reconocida en el mundo. De hecho, cuando leímos el último versículo, dice que la pelea era ¿por qué? ¿Por las murallas? No. ¿Era por el reino? No. Dice, peleen ¿por quién? Por sus hermanos, por sus hijos e hijas. Peleen por sus esposas, peleen por sus hogares. Y yo creo que la pelea, la batalla no es por nada físico externo de nuestra vida, sino que nuestra batalla y nuestra pelea debe ser por nuestras familias. Entonces mi oración es que hoy Dios encienda en ti la convicción de que vale la pena pelear por tu familia. Vale la pena orar y construir tu casa en el temor del Señor. Porque Dios está construyendo la familia, Él está renovando y tú eres parte de esa familia. Diga conmigo, yo soy parte de esa familia. Entonces hablemos un poquito acerca de cuáles son los enemigos que atacan a la familia. Y cuando yo estaba pensando en estos enemigos, no pude evitar irme al Antiguo Testamento y comenzar a estudiar algunos personajes o algunos simbolismos en las Escrituras. Y comencé a pensar, por ejemplo, en el imperio
babilónico, en el imperio egipcio, empecé a pensar en Jezabel, empecé a pensar en Goliat, empecé a pensar en muchos enemigos que el pueblo de Israel tuvo y me encontré con revelaciones fascinantes. Hoy escogí 4 enemigos que atacan a la familia, que encierran muchas de las cosas con las que todas las familias en términos generales están enfrentándose hoy en el día de hoy en el mundo. Entonces voy a empezar hablando de esos enemigos y los voy a describir uno a uno, pero no quiero dejarte con nada más la descripción de lo que estos enemigos están haciendo en tu familia. Yo quiero dejarte también con la esperanza de que Dios para cada enemigo siempre levanta a un libertador. Amén. Entonces vamos a estudiar estos enemigos. En primer lugar, vamos a estudiar la influencia babilónica. La influencia babilónica. ¿Cuál era la influencia babilónica o qué es la influencia babilónica? Yo la describo como el entretenimiento, la cultura digital, las redes sociales, la inmoralidad sexual. Babilonia fue un imperio que conquistó gran parte del territorio que existía en ese entonces. Babilonia no solo conquistaba con fuerza, sino que conquistaban con estrategias. Buscaban cambiar la identidad de sus cautivos, reeducándolos en cultura, idioma, fe y costumbre. Algo así como el socialismo del siglo XXI, que viene y entró hace más de 24 años en Venezuela, en mi país, y empezó por conquistar la educación primero, empezar a reeducar y a indoctrinar a las nuevas generaciones. Luego tomó todo lo que era en los medios de comunicación y así progresivamente comenzó a apoderarse de la voz y de lo que podía influenciar la cultura hasta que cambió la cultura y lo que nosotros hoy vivimos. Por ejemplo, lo que viven nuestras gente, nuestras familias en Venezuela o en países como Cuba o en países como Nicaragua o en países donde se ha aplicado la misma doctrina. Asimismo, el pueblo de Babilonia hacía lo mismo. Ellos trataban de quitarle la cultura, el idioma, la fe, las costumbres a las personas porque querían borrar su pasado y moldearlos a su cultura y a su sistema. Usaban el lujo, el conocimiento, el estatus para seducir y dominar. Era una sociedad brillante y era una sociedad brillante por fuera, pero espiritualmente opresiva por dentro. Era una ciudad rica, avanzada y atractiva. Usaba el estatus de la belleza y la sabiduría humana para hacer que la gente se olvidara de sus valores y de su pasado y de dónde venían. Por ejemplo, los nombres hebreos de Daniel y sus amigos y el cambio que le hicieron a sus nombres babilónicos es algo que tiene profundo simbolismo, porque refleja como un intento de despojarlos de su identidad y de la conexión con el Dios de Israel. Yo preparé un cuadro acá que te lo voy a mostrar. Y este cuadro es interesante. Fíjate el nombre de cada uno de los siervos hebreos que estaban con Daniel. En primer lugar, Daniel, el significado hebreo de Daniel es Dios es mi juez. Y se enfoca en declara la autoridad y justicia de Dios. Ananías significa Dios es misericordioso y refleja la gracia de Dios. Misael significa ¿quién es como Dios? Y declara la unicidad de Dios. Azarías, Yahvé ha ayudado, que refleja el apoyo y la salvación de Dios. Los nombres de los chicos hebreos eran nombres que estaban ligados directamente a su identidad de israelitas, siervos del Dios Altísimo. Pero ¿qué hizo el imperio babilónico con los nombres de ellos? Se los cambió. Y a Daniel le puso Belsasar, que significa Bel protege su vida, y exalta a Bel, que era un dios babilónico. Al otro amigo le puso Sadrach, que significa comando de Aku. Aku, el dios lunar, es decir, que es mandado por Aku. Mesac, que significa quién es como Aku. ¿Recuerdas que Misael, el nombre en hebreo significa quién es como Dios? Bueno, ellos aquí lo cambiaron y para burlarse de Misael, de su nombre, le ponen quién es como Aku, que era el nombre de un dios pagano. Abed-Nego, que fue el último de los hebreos,
que adoptaron estos nombres babilónicos le pusieron Abed-Negó y significa siervo de Nebo, y Nebo era el dios de la sabiduría babilónica. Entonces fíjate cómo ellos intencionalmente les pusieron esos nombres porque querían desarraigar la identidad de ellos y llevarlos a una nueva identidad. No adorar a sus dioses era visto como una amenaza. En la Biblia, Babilonia simboliza todo sistema que se rebela contra Dios. Y dice este versículo, el versículo anterior, dice este versículo en Apocalipsis 17, 3 al 5, y esta es la manera como la Biblia describe a este imperio. Dice: luego el ángel me llevó en el espíritu al desierto. Allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, la cual estaba cubierta de nombres blasfemos y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y en la mano sostenía una copa de oro llena de abominaciones y de la impureza de su inmoralidad sexual. En la frente llevaba escrito un nombre misterioso: la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Ese es el libro de Apocalipsis. Y cómo describe a Babilonia, no solamente como la Babilonia antigua, sino como un espíritu que está activo en el mundo y se mueve a través de las abominaciones y de la prostitución o de la inmoralidad sexual. Entonces, Babilonia refleja o se rebela contra Dios y causa confusión, establece control y pérdida de identidad. El espíritu de Babilonia hoy sigue activo y se disfraza detrás del entretenimiento, de la cultura y la falsa libertad. La revolución digital, las redes sociales, las tendencias de moda son la nueva Babilonia de hoy. Es un enemigo silencioso que trae a sus cautivos a vivir una realidad virtual, que estimula las pasiones de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Este enemigo se mete en la intimidad familiar y separa a las familias dentro de sus propias casas. Aleja a los esposos de sus esposas, separa a los padres de sus hijos y los desconecta emocionalmente y destruye las relaciones humanas entre los miembros de la misma familia. El costo por abrazar esta influencia es que nuestras relaciones se hacen más superficiales, sufrimos de conexión emocional y progresivamente existe la pérdida de identidad y de los valores familiares. El otro enemigo que ataca a la familia lo voy a llamar la influencia egipcia. La influencia egipcia se trata de todas las ocupaciones y la adicción laboral. Ocupaciones y adicción laboral. En el contexto bíblico, el imperio egipcio era un sistema de esclavitud productiva. Egipto era una potencia construida sobre el trabajo forzado. Los israelitas eran oprimidos y obligados a trabajar sin descanso, construyendo para un imperio que no era de ellos, ni siquiera les pertenecía. El trabajo excesivo era usado como herramienta y control de desgaste. El imperio egipcio era una cultura de adoración a ídolos y de poder humano. Egipto idolatraba al faraón, a sus dioses y a la grandeza de ellos. Era una sociedad obsesionada con el éxito, la inmortalidad y la imagen del poder. Todo giraba alrededor de la autosuficiencia y el dominio humano. El imperio egipcio era un sistema que rompe vínculos familiares y espirituales. La esclavitud egipcia limitaba el tiempo, el descanso y la fe. Incluso les negaba a los israelitas la oportunidad de adorar a Dios. Era un sistema que sofocaba la espiritualidad y desintegraba la vida familiar. ¿No se parece mucho al sistema de este país, que sofoca, atrae, consume a las personas al punto que no tienen tiempo para nada en la vida? Esta es la condición de Estados Unidos. Hoy muchas familias están agotadas. Padres ya no cenan con sus hijos. Matrimonios ya ni se cruzan ellos en la mañana o en las noches. Los jóvenes, por ejemplo, aprenden más de las redes sociales y de la tecnología que de sus padres. Vivimos corriendo, pero no sabemos hacia dónde vamos.
Hemos creado un concepto de éxito que no tiene fundamentos. Porque mientras más acumulamos y más acumulamos, más alcanzamos, siempre queremos más y siempre queremos más. Y yo creo que no hay nada malo con tener ambiciones y querer lograr éxito en la vida. Yo creo que hay una manera de tener éxito y de crear riquezas para nuestras generaciones. El problema, y quiero dejarte esto pensando allí en tu mente y que descanse allí, el problema es que si no tenemos cuidado, el trabajo y las muchas ocupaciones de la vida se pueden convertir en nuestro faraón. Y ese es un punto muy clave. El otro enemigo que ataca a las familias lo llamaré la influencia de Jezabel. Y la influencia de Jezabel se enfoca mucho en la inmoralidad sexual, la fornicación y el adulterio. Jezabel representa una influencia espiritual destructiva. En la Biblia promovía la idolatría, la inmoralidad sexual y usaba manipulación para controlar. Fíjate lo que dice la Biblia en Apocalipsis 2:20 acerca de Jezabel. Dice, sin embargo, tengo en contra de ti que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. El Señor, esta porción de la Escritura era una carta para una de las iglesias del libro de Apocalipsis. ¿Y cómo es que Jezabel, que existió en los tiempos de antaño, es mencionada en el libro de Revelaciones o de Apocalipsis? ¿Por qué? Porque Jezabel es más que un ser histórico que vivió en los tiempos del Antiguo Testamento, pero es un espíritu que se mueve aún hoy a través de sus muchos tentáculos. Y yo creo que en el aspecto familiar o en el contexto familiar, hoy ese espíritu opera a través del adulterio, la pornografía y los pecados ocultos que destruyen matrimonios y familias. No solo seduce, también domina y engaña. Busca dividir hogares, debilitar la autoridad espiritual y reemplazar la verdad con deseos corruptos. Eso es lo que hace el espíritu de Jezabel. Apocalipsis advierte que tolerarla es permitir que la inmoralidad se filtre en nuestras iglesias y nuestras casas. Y la meta de este espíritu es simplemente destruir el pacto y la pureza, porque va en contra de todo lo que Dios es. Hoy en día los pecados sexuales forman parte de la pobre realidad familiar que tenemos hoy. Muchos de estos pecados permanecen ocultos, porque ese es el propósito de esta influencia: atar a las personas a concupiscencias aberrantes que los hace sentirse avergonzados para no pedir ayuda. ¿No te parece a veces interesante que cuando tú estás en dating o estás en noviazgo, el enemigo hace todo lo posible para que tú caigas en pecado? Pero cuando te casas y ya tienes tu anillo y ya tienes un compromiso delante de Dios, el enemigo hace todo lo posible para que no tengan intimidad. Porque es a través de la intimidad como los matrimonios se fortalecen y se unen. Entonces, cuando las personas guardan este tipo de pecados y guardan este tipo de influencias y guardan este tipo de cosas, es porque muchas veces escuchan esos susurros del enemigo que a veces suena como, hey, tú puedes salir de esto solo, no tienes que decirle a nadie. O a veces esos susurros suenan como, van a cambiar contigo cuando lo sepan, mejor no le digas. O muchas veces ese susurro suena como, vas a perder todo lo que has construido si sacas eso a la luz. Y a veces estamos más temerosos de lo que pueda suceder si decimos lo que estamos padeciendo, que de en realidad ser libres de lo que estamos padeciendo. ¿Y es por qué? Porque es mentira del enemigo, es mentira del diablo. Cuando tú buscas ayuda, el Señor te va a ayudar y va a ofrecer gracia. El Señor va a ofrecer gracia y te va a levantar y te va a sanar. Y el último enemigo que quiero cubrir es la influencia de Elí. Elí era un sacerdote del Antiguo Testamento y esta influencia representa la apatía espiritual y la pasividad espiritual. Es lo que vemos hoy en día muchas veces.
personas están apáticas espiritualmente, no quieren ir a la iglesia, no quieren tener nada con Dios, no oran, no leen la Biblia. Y no es que no desean en su corazón, como que hay un deseo genuino en su corazón que quieren tener algo con Dios, quieren buscar a Dios, quieren orar. Pero hay algo que los hace dormirse. Cuando están orando se duermen, no saben qué decir, leen la Biblia y terminan durmiéndose leyendo la Biblia. Se ven van a las iglesias y sienten como que ya no quieren ir, quieren regresarse a su casa, quieren ir a hacer otra cosa. Si algo sucede, si una invitación nueva viene un domingo, prefiero ir a otro lugar que ir a la iglesia. Y tú te preguntas, ¿de dónde viene tanta frialdad? ¿De dónde viene tanta apatía espiritual? Porque es que las personas no tienen fuego por Dios, no tienen amor por Dios, no tienen esa pasión por Dios. ¿Por qué? Porque hay una apatía espiritual y es un espíritu, es una influencia del enemigo que trae ese adormecimiento espiritual. Elí era un sacerdote que la Biblia describe de una manera muy interesante. La Biblia dice que él fue un sacerdote de Israel encargado del tabernáculo de Silo. Y era un hombre de corazón sensible hacia Dios, pero mira, fíjate esto, falló gravemente como padre. No corrigió con firmeza a sus hijos, aunque sabía de sus pecados. Dios mismo le reclamó que él honraba más a sus hijos que a Dios. En Samuel 2:29, primera de Samuel 2:29. Y aunque mostraba reverencia a Dios afuera, su pasividad le costó el juicio divino sobre su propia casa. Fíjate que los hijos de Elí eran sacerdotes también dentro del mismo templo, pero eran hombres impíos. La Biblia los llama como hombres impíos. No tenían conocimiento del Señor, es decir, que no vivían en obediencia ni temor a Dios, abusaban el sistema de adoración e incluso cometían inmoralidades sexuales con las mujeres en la entrada del templo. Era la realidad paupérrima de estos jóvenes. Y su padre no tenía la autoridad ni la inclinación de dirigirlos y corregirlos y ayudarlos a que cambiaran. Elí representaba la influencia de la pasividad espiritual y el adormecimiento espiritual. Es esa misma influencia que nos ataca a ti y a mí muchas veces. Con el desánimo, con la desesperanza, con la depresión, debilita la fe y muchas veces lleva a las personas a vivir sus vidas como robóticamente, sin motivación por las cosas santas, presentes físicamente, pero ausentes espiritualmente. Es como que vamos y nos levantamos, comemos, trabajamos, terminamos el día, nos bañamos, nos acostamos y vuelve la rutina al día siguiente. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Parece que vamos en manera robótica. No hay nada que nos esté motivando a hacer algo fresco, algo nuevo, porque nos hemos conformado con una rutina y con una manera que el mundo ha establecido alrededor de nosotros. Y Dios tiene una palabra para nosotros hoy. Él quiere sacarnos de esa influencia y que nosotros experimentemos libertad verdadera y libertad plena en Él. Es por eso que mi mensaje no es un mensaje negativo ni un mensaje que va a dejarte aquí en el aire con la realidad de las familias que hoy viven en día. Mi mensaje es un mensaje de buenas noticias. Diga conmigo, buenas noticias. Yo tengo buenas noticias. ¿Sabes por qué? Porque yo soy un mensajero del Evangelio y el Evangelio son buenas noticias. La Biblia dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Entonces nuestro Dios es poderoso para salvar, para rescatar y es poderoso para liberar. Y quiero decirte que para cada enemigo de los que vimos allí en el Antiguo Testamento, Dios siempre se proveyó de un libertador para sacar y libertar a su pueblo de él. Por ejemplo, para el reino babilónico, Dios levantó a Daniel. La Biblia dice en Daniel 1:17, a estos 4 jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para entender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y además a Daniel le concedió el don de comprender visiones y sueños de toda clase. Ese fue el tipo de unción
que fue delante del rey. Daniel no se conformó con las tendencias de Babilonia, no se amoldó a la cultura babilónica, no se contaminó con las cosas ofrecidas a los ídolos, no se dejó llevar por el entretenimiento, la moda y la presión social de la Babilonia de ese entonces. La Biblia dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con las deliquezas y las delicias de Babilonia. La unción de Daniel era tan poderosa que cuando sus dones fueron expuestos, confrontaron a todos los sabios y sacerdotes paganos de Babilonia, haciendo que el rey mismo y todos sus príncipes y todo el imperio se inclinara ante el Dios de Daniel. Ese era el tipo de unción que tenía Daniel. Al punto que el rey declaró en un edicto y dijo: todo el imperio ahora póstrense y adoren al Dios de Daniel. Daniel estaba en el mundo, pero él no era del mundo. Así como nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, no pertenecemos al mundo, no nos conformaremos al mundo. La unción de Daniel y sus 3 amigos era tan poderosa que aún después de haber sido atados y lanzados al horno de fuego ardiendo, se dieron cuenta de que había un cuarto hombre en el fuego con ellos. Y su aspecto era como el hijo de los dioses, fue lo que dijo el rey Nabucodonosor. Bueno, déjame decirte, Nabucodonosor, que él no era como el hijo de los dioses, él era el hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si tú llamas a Jesús, Él se meterá contigo en el fuego para protegerte y para librarte. ¿No notaste también en esta parte de Daniel que lo único que se quemó en el cuerpo de los hebreos fue las cuerdas babilónicas que los ataban? Nada más se quemó. Dice que ni aún sus vestidos olían a humo. Pero las cuerdas babilónicas fueron pulverizadas. ¿Por qué? Porque así es como luce la liberación de Dios. Cuando vienes a Jesús, todo lo que el enemigo ha usado para atarte será destruido y será roto. La unción de Daniel era tan poderosa que después de haber sido traicionado y lanzado al foso de los leones, Dios envió a su ángel para tapar la boca de los leones y que no le hicieran daño alguno a Daniel. Porque cuando tú le obedeces a Dios y honras a Dios, Dios enviará sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Cuando nosotros decidimos honrar a Dios y no caer seducidos a las modas, al entretenimiento, a la presión social de las redes sociales, que si él lo hace de esta manera, que si ella se viste así, que si él ahora hace aquello, ahora yo tengo que hacerlo y conformarme a todo esto. No, mi identidad está en Cristo y en Cristo solamente. Pero cuando lo hacemos, Dios se manifestará en nuestras vidas y juntos haremos proeza con Él. Cuando el reino egipcio se levantó, Dios levantó a un Moisés. Para el reino egipcio, Dios levanta la unción de un Moisés, hombre probado por Dios, que tuvo un encuentro con él. Diga conmigo, encuentro. ¿Ves? Moisés no simplemente escuchó a Dios. Moisés no simplemente aprendió de él. Moisés no simplemente escuchó porque alguien le dijo. Moisés tuvo un encuentro personal con Dios en medio de la zarza ardiendo, y dice la Biblia que ese encuentro lo transformó para siempre. Dice la escritura en Éxodo 3:10 que esto fue lo que le dijo Dios en ese momento. Cuando tuvo su encuentro, recibió su llamado, porque cuando te encuentras con Dios, recibirás tu llamado. Y es lo que dice: así que disponte a partir ahora, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los israelitas. Nada más y nada menos. Un encuentro con Dios bastó para que Moisés, que estaba escondido huyendo de Egipto, se levantara y ahora fuera al mismo pueblo y al mismo enemigo del cual él estaba corriendo. ¿No te parece interesante? La unción de Moisés es tan poderosa que le hizo pararse delante del faraón y le ordenó. Él no le pidió permiso, él no le dio varias opciones ni le puso sugerencias. Él no vino tímido e inseguro. Él vino y se levantó y le dijo: así dice el Señor, faraón,
Deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Esta unción de Moisés te va a ayudar, o esta unción que el Espíritu Santo usa como simbolismo Moisés en tu vida, te va a ayudar a decirle no a lo que no es de Dios y decirle sí a lo que sí es de Dios. Yo siempre he dicho que la palabra no es una palabra ungida y a veces necesitamos usarla más. Decirle no al enemigo. Cuando el enemigo venga a tocar la puerta de tu corazón, la tentación venga, las presiones del mundo vengan, o la tentación de meterte a trabajar y a trabajar y a trabajar y olvidarte de Dios, tú tienes la oportunidad de decir no. Decir no, yo voy a honrar a Dios primero. Y cuando tú honras a Dios primero, eso conmueve y toca su corazón. Y Él mira aquí y Él dice, yo honro a aquellos que me honran. Y yo no sé si tú has conocido la honra, pero nunca conocerás la honra hasta que conozcas la honra que viene de Dios. Cuando Dios te honra, no hay hombre que pueda quitarte de donde Dios te ha levantado. Esta unción de Moisés te librará de la esclavitud laboral, de la dependencia del dinero. ¿Cuántos muchas veces nosotros hacemos las cosas que hacemos y tomamos las decisiones que tomamos porque simplemente estamos confiando en el dinero? Y tú dirás, wow, pastor, pero eso me las pone difíciles usted, porque pues ¿en qué más podemos confiar? Si ¿cómo vamos a pagar los biles? ¿Cómo vamos a pagar la renta? ¿Cómo vamos a pagar esto? Mi pregunta para ti es, ¿quién es tu proveedor? ¿Es tu trabajo? ¿Es tu compañía? ¿Es tu cuenta de banco o es el Señor? Porque si es el Señor, entonces Él se proveerá a sí mismo con lo que tú necesitas. ¿Te acuerdas cuando Abraham fue a entregar a Isaac en el monte? La Biblia dice que Isaac le preguntó, papá, yo veo el fuego, yo veo la madera, pero ¿dónde está el sacrificio? Y él mira a su hijo sin saber que él iba a hacer el sacrificio. Él le dijo, hijo, el Señor se proveerá su sacrificio, porque Él es el que me mandó. De manera que si tú estás caminando y obedeciendo a Dios y honrándolo a Él, si Él te dice, ven aquí o ven allá o haz esto, haz aquello, y tú lo honras a Él, entonces Él se proveerá para lo que tú necesites. ¿Por qué? Porque cuando Él invita, Él paga. No es como nosotros, que a veces invitamos y corremos por la cuenta. Oh, no, Dios cuando Él invita, Él paga. Y eso es una palabra que quiero que te quede en tu corazón. Esta unción de Moisés te llevará a humillarte delante de Dios y reorganizar tus prioridades. Este tipo de unción te hará valentía a decirle sí a Dios y no a las cosas que no son de Dios. Y la influencia de Jezabel, es necesario que entiendas que Dios levantó un Jehú que era el heredero del trono de Israel. Y la Biblia dice que Dios lo ungió y lo levantó y fue y lo ungió como rey y fue y reclamó el reino de Jezabel al punto que la confrontó y tornó a todo el pueblo a su favor. Porque el pueblo estaba temeroso, estaba completamente controlado, manipulado por Jezabel. Pero ¿qué sucedió? En 2 de Reyes 9, 6 al 7, el Señor le dijo, así dice el Señor Dios de Israel, ahora te unjo como rey sobre mi pueblo Israel, destruirás a la familia de Acab, tu señor, así me vengaré de la sangre de mis siervos los profetas, castigando ¿a quién? A Jezabel, y vengaré la sangre de todos mis siervos. De manera que Dios le dio un mandato a Jehú y le dijo, ve porque voy a castigar a Jezabel por lo que ha hecho a mis siervos. Yo quiero decirte que tú no estás solo en la batalla. Y cuando tú pones tu mirada en Dios, tienes que recordar que Él está claro y está directo y te está diciendo, yo voy a castigar a esos que se levantaron contra ti. Yo voy a castigar a ese espíritu Jezabel que se mueve en tu contra. Yo lo voy a extirpar de raíz. Entonces Jehú se convirtió en un adorador y fue y conquistó nuevamente el reino de Israel. Y la influencia de Elí, cuando te llega la flojera y cuando te llega la apatía espiritual, Dios siempre va a darte la oportunidad de experimentar la unción de Samuel. Y la unción de Samuel
Era la unción de un hombre que quería escuchar de Dios cuando nadie quería. La Biblia dice que en esos tiempos no había señales, no habían palabras de Dios. Fíjate lo que dice en 1 Samuel 3, 11 al 20. Dice: el Señor estaba con Samuel mientras crecía y confirmaba todo lo que Samuel decía. Así todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel había sido confirmado como ¿qué? Como profeta del Señor. ¿Te acuerdas de Elí, el profeta, el sacerdote que no supo levantar a sus hijos? La Biblia dice y lo describe de esta manera. Dice que él, cuando vinieron los filisteos y se llevaron el arca, y cuando le llegó la noticia al sacerdote Elí de que el arca había sido robada y que se habían llevado el arca, dice la Biblia que él se cayó porque era muy pesado. La Biblia lo dice específicamente. Entonces, si tú conoces el contexto bíblico, los sacerdotes tendían a ser muy delgados porque vivían ayunando todo el tiempo. Este sacerdote, siendo obeso y pesado, me dice mucho de él. Me dice que no era un hombre de oración, que no era un hombre de ayuno, que no era un hombre que estaba metido en la presencia de Dios. Y lógicamente sus hijos eran el ejemplo claro del mal trabajo que él hizo como padre. Asimismo nosotros debemos entender que no es el camino de Elí el que debemos seguir, sino el camino de Samuel. Cuando no hay deseo por Dios, cuando no hay hambre por la palabra, cuando no hay celo por las cosas santas, cuando nadie busca de Dios y solo demuestran una sequedad espiritual, Dios levanta esta unción de Samuel y te dice y te invita a que digas como Samuel: habla, Señor, que tu siervo oye. Habla, Señor, que tu siervo oye. Aunque nadie te busque, yo te busco. Aunque nadie te adore, yo te adoro. Aunque nadie ame tu palabra, para mí tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mis caminos. Aunque nadie te persiga, ni te anhele, ni te busque, ni te llame, ni se humilla ante ti, habla, Señor, que tu siervo escucha. Yo sí quiero escuchar tu voz. Es por eso que hoy yo tengo buenas noticias para nosotros. Que aunque es realidad que tenemos muchos enemigos que se han levantado en nuestra contra, nosotros debemos vencer a nuestros enemigos. ¿Y cómo los vamos a vencer? Vamos a resistir esas influencias. Vamos a resistir al enemigo, y la Biblia dice que él ¿qué? Huirá de nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer también? Reconstruyendo ¿qué? Nuestra convicción. Vamos a recordar que no estamos solos en la batalla y que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y también vamos a recordar que debemos comprometernos a la oración, a la intimidad con Dios y al propósito en nuestras familias. ¿Por qué? Porque esa es la solución para que nosotros podamos alcanzar esta salud en nuestras familias. Y a la final debemos recordar que como no estamos solos, la presencia de Jesús es nuestro gran refugio. Y Malaquías 4:6 nos dice lo siguiente: Jesús es el restaurador supremo de todas las familias. Fíjate lo que dice Malaquías 4:6, hablando proféticamente de él. Dice: Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y que los hijos se reconcilien con sus padres. Esa es la voluntad del Padre. Ponte de pie conmigo. Dios tiene todas estas maneras de librarte hoy y te está invitando a que las abraces. Yo quiero hoy orar somos un grupo pequeño, así que yo creo que podemos usar estos últimos minutos. Me gustaría hacer algo simbólico. ¿Okay? Me gustaría que oráramos los unos por los otros y que tomáramos un tiempo para que el Señor nos hable. ¿Qué le parece? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué te parece si estás allí en grupo de dos, la persona que esté más cerca de ti, y ve con esa persona y ora con esa persona? Ora con esa persona y comienza a pedirle a Dios por esa persona. Y pregúntale a esa persona:
¿Por qué puedo orar por ti? ¿Qué necesitas de parte de Dios? Y vamos a usar estos últimos 5 minutos para orar los unos por los otros. ¿Sí? ¿Te parece? Francisco, estás por allá solito. Belki, puedes ir allá con él, y Alexis, puedes ir allá con él también. Ustedes 3. Y tu hijita también puede ir contigo. Y ellas se unen, así Alexis no está tan solo por allá. Francisco no está tan solo por allá. Y ustedes se unen, y allá sus 3, allá familiares, allá. And you two can pray together. You guys can join right here with them. And let's just pray for each other. Díganle, ¿cómo puedo orar por ti, Francisco? ¿Cómo puedo orar por ti, Alexis? ¿Cómo puedo orar por ti, Sara? ¿Cómo puedo orar por ti, Mia, Devin? ¿Cómo puedo orar por ti? How can I pray for you? Santiago, how can I pray for you? And let's pray for each other. Let's start prophesying each other. Let's ask the Lord to act on our behalf. What is the Lord doing in your life? What are you needing Him to do? Let's pray. Let's ask the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Hallelujah. Nos queda un minuto más, así que vaya cerrando en este último minuto y vamos a prepararnos para... Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Bendito seas, Jesús. Glorificado seas. Exaltado seas, Señor. Yeah, 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 yeah. No. No. Oh. May the Lord bless you and keep you. Make His name, make His face shine upon you, and be gracious to you. May He lift His countenance upon you and give you peace. May the strength of God go with you. May
instruct you. May His hand protect you. May the word of God direct you. May you be sealed. Que sea sellado en Cristo. Hermano, que el Señor le bendiga y le guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga de usted misericordia. Que el Señor alce su rostro de aprobación sobre usted y le dé paz, shalom. Que la fuerza de Dios esté con usted, que su sabiduría le instruya, que su mano le proteja, que su palabra le dirija y que usted sea sellado en Cristo Jesús hoy y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga mucho. No se vaya sin darle un abrazo a la persona que está a su lado. Y recuerde que tenemos pequeños banquetes afuera para disfrutar. Amén. Así que Dios le bendiga. Y nos vemos en nuestra próxima edición. Amén. Dios le bendiga.